¿Alguna vez has sentido que algo cambió en tu espíritu después de estar en cierto lugar? Como si tu alma hubiese absorbido una sombra, un peso invisible, una presencia que no logras explicar. Lugares que parecen normales a los ojos humanos, pero que espiritualmente son trampas disfrazadas, grietas, por donde el enemigo se infiltra sin que lo notes. ¿Y si te dijera que hay sitios donde tu alma corre peligro sin que tú lo sepas? Lugares que no solo desgastan tu fe, sino que abren puertas al enemigo en tu vida. Espacios que parecen inofensivos, pero que Dios ha advertido una y otra vez en su palabra. Hoy te voy a revelar 5 lugares que destruyen tu vida espiritual. Y lo más impactante no es que existan, sino que posiblemente ya hayas estado en alguno de ellos. Tal vez sin darte cuenta, ya cruzaste la línea, ya te contaminaste, ya llevas dentro de ti un veneno espiritual que fue sembrado en un lugar donde nunca debiste estar. Muchos piensan que la vida cristiana solo se trata de lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero la Biblia va más allá. También nos advierte sobre dónde vamos. Hay territorios que no fueron hechos para ti, sitios donde la presencia de Dios no habita, y al entrar en ellos, llevas tu alma al borde de la perdición. Lugares que parecen de descanso pero son de ruina. Espacios de entretenimiento que son portales del infierno. Tierras extranjeras donde tu espíritu se exilia de la voz de Dios. Este video es una alerta profética, una advertencia divina, un llamado urgente. Vamos a abrir las Escrituras y descubrir los códigos espirituales ocultos detrás de los lugares prohibidos por Dios. Vas a ver con tus propios ojos cómo cada uno de esos espacios tiene consecuencias bíblicas y cómo hombres y mujeres de Dios también sufrieron al pisarlos. Y escúchame bien, lo que estás por descubrir podría salvar tu alma, porque no es exageración decir que hay lugares que contaminan tu espíritu, tu mente y tu destino. Lugares donde se apagan los sueños, se enfría la fe y se cierran los cielos. Pero hay algo más, algo que pocos conocen. También te mostraré cómo restaurarte si ya has estado en alguno de estos sitios, porque el amor de Dios no solo corrige, también sana. Este mensaje es tanto una advertencia como una puerta de salida, una llave para escapar. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un acto profético. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, comenta ahora mismo: Dios, aléjame de los lugares que destruyen mi espíritu. Esa frase es una declaración, es una decisión, es una oración escrita que el cielo tomará en cuenta. Y no olvides hacer tu parte en esta misión. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que podrían estar caminando directo hacia uno de estos 5 lugares sin saberlo. Suscríbete al canal, porque en cada enseñanza traemos revelaciones bíblicas que transforman, restauran y despiertan al espíritu. Quédate hasta el final, porque el 4.º lugar que revelaremos hoy podría ser el que está bloqueando tu crecimiento espiritual desde hace años, sin que lo sepas. Ahora sí, abre tu corazón, toma tu Biblia y prepárate. Dios está a punto de hablar. El territorio de la desviación. Cuando hablamos de lugares que destruyen la vida espiritual, no hay símbolo más fuerte en toda la Escritura que Sodoma. Un nombre que resuena en la conciencia del creyente con un peso de advertencia y tragedia. Pero Sodoma no es solo un punto geográfico enterrado en la historia. Es un territorio espiritual que muchos siguen visitando hoy, sin darse cuenta del precio que están pagando. Porque Sodoma representa todo aquello que seduce a la carne y adormece al alma. Es el espacio donde lo moral se diluye, donde el pecado se normaliza, donde la voz de Dios es silenciada por los gritos del placer inmediato y del deseo sin freno. ¿Y cuántos hoy, sin darse cuenta, han hecho de su vida una especie de Sodoma moderna? Lugares a los que asisten, conversaciones que entretienen, contenido que consumen,
amistades que alimentan una cultura de permisividad. La pregunta no es si has ido físicamente a un sitio oscuro. La pregunta es si has permitido que Sodoma entre a tu casa, a tu mente, a tu corazón. Has aceptado ideas, valores, hábitos que antes sabías que eran pecado, pero que ahora justificas. Ahí es donde comienza el peligro. Porque lo más sutil de Sodoma no fue su inmoralidad, fue la comodidad que ofrecía. Lot no fue forzado a vivir ahí. Él eligió ese lugar por lo que prometía: facilidad, recursos, conveniencia. Pero el costo espiritual fue devastador. Dios advierte claramente en Génesis 19 que la destrucción vino de manera repentina, sin aviso. Un juicio que cayó del cielo, innegable e inevitable. Pero antes de la destrucción hubo una oportunidad de escape. ¿La recuerdas? Los ángeles vinieron a advertir a Lot. Lo sacaron casi a la fuerza, diciéndole que no mirara atrás. Y eso, amado hermano, es lo que hoy el Señor está haciendo contigo a través de esta palabra, enviando mensajeros celestiales que te dicen: sal de ahí antes que sea tarde. Porque Dios no destruye sin antes advertir. Él no juzga sin antes hablar con amor. Y hoy está hablándote. Pero no basta con salir de Sodoma físicamente. La esposa de Lot fue sacada de la ciudad, pero su corazón seguía ahí. Y por mirar atrás, se convirtió en estatua de sal. ¿Cuántas veces has intentado dejar un pecado, pero sigues volviendo a pensarlo con nostalgia? ¿Cuántas veces dices que lo has superado, pero aún te sientes atado emocional o espiritualmente? Porque Sodoma no es solo un lugar, es un apego, es un deseo no resuelto. Y Dios no solo quiere sacarte de ese lugar, quiere sanar tu interior para que no mires atrás jamás. La destrucción de Sodoma no fue solo un acto de justicia divina, fue una lección eterna, un llamado a la santidad, un clamor para que no confundamos misericordia con permisividad. Dios es paciente, sí, pero también es justo. Él te ama lo suficiente como para decirte: eso que toleras te destruirá. Y si hoy el Espíritu Santo te está trayendo convicción sobre alguna área de tu vida, alguna relación, algún hábito, algún lugar donde no deberías estar, no lo ignores. Es tu oportunidad de huir antes de que sea tarde. Es tu momento de decir: yo no pertenezco ahí. Y observa cómo el Señor actúa. Los ángeles sacaron a Lot, le urgieron, le insistieron. Dios siempre da una vía de escape a los suyos, pero tú debes tomar la decisión. Tú debes huir de esa Sodoma que has tolerado. Tal vez no es una ciudad literal, tal vez es una red social que te envenena el alma, tal vez es una amistad que apaga tu fe, tal vez es un estilo de vida que justifica lo que Dios condena. Lo importante no es el nombre de la ciudad, sino el efecto que produce en tu comunión con Dios. ¿Te acerca a Él o te aleja? ¿Te purifica o te contamina? Jesús mismo advirtió en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Una frase corta, pero cargada de profundidad. ¿Por qué Jesús mencionaría a una mujer sin nombre, cuyo único acto fue mirar atrás? Porque esa es la lucha de muchos creyentes hoy: salir del pecado, pero con el corazón dividido; avanzar hacia la libertad, pero con nostalgia del pasado. Y eso, hermano, puede costarte la salvación. Hoy el Señor te llama a hacer una revisión profunda de tu vida espiritual. ¿Qué lugares frecuentas que están destruyendo tu fe? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu atención, tus emociones? ¿Hay algo que necesitas abandonar hoy, antes de que sea tarde? Porque así como Lot fue advertido, tú estás siendo advertido. Así como la esposa de Lot fue juzgada, tú también puedes quedar paralizado espiritualmente si sigues aferrado a lo que Dios ya condenó. No lo tomes a la ligera. No es casualidad que estés escuchando esta palabra ahora. Dios quiere preservar tu vida espiritual, pero eso requiere obediencia, determinación y un corte definitivo con aquello que te aparta de Él. Sal de Sodoma, no mires atrás, no justifiques lo injustificable,
porque lo que Dios tiene para ti del otro lado del valle es mucho más glorioso que lo que estás dejando atrás. La tierra de la duda, donde la fe se debilita y el alma se enfría. Hay un lugar que no siempre es físico, pero que tiene un efecto devastador sobre la vida espiritual. La tierra de la duda es ese espacio invisible donde el creyente empieza a cuestionar lo que antes afirmaba con convicción. Es donde el corazón se vuelve tibio, donde la fe se tambalea, donde la verdad se contamina con preguntas sin resolver. Y lo más peligroso es que muchos llegan ahí sin darse cuenta. No fue una decisión brusca, sino un proceso lento. Dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de escuchar la voz de Dios. Y entonces el enemigo sembró la duda. La duda no es solo una sensación incómoda, es una estrategia del infierno para desestabilizar tu identidad como hijo de Dios. Desde el principio, Satanás no atacó a Eva con violencia, la atacó con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Así opera el enemigo. Pone en tela de juicio lo que Dios ha establecido. Siembra incertidumbre donde debe haber certeza. Contamina tu relación con Dios, haciendo que te cuestiones su amor, su fidelidad, su carácter. ¿Y sabes por qué muchos terminan en ese territorio? Porque frecuentan voces equivocadas. Escuchan a personas que racionalizan la fe, que niegan lo sobrenatural, que relativizan la palabra. Se exponen a contenidos que siembran escepticismo, a discursos que suenan inteligentes pero son venenosos. Y poco a poco, el alma se va enfriando. Ya no oran como antes, ya no lloran en la presencia del Señor, ya no sienten la urgencia por buscar a Dios. Todo se vuelve rutina, costumbre, religión vacía. Porque cuando la fe es herida por la duda, el corazón se seca por dentro. Y no, esto no es algo nuevo. En toda la Biblia vemos cómo el pueblo de Dios fue arrastrado por la duda una y otra vez. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo se impacientó y fabricó un becerro de oro. ¿Por qué? Porque dudaron que Dios seguiría guiándolos. Cuando los espías fueron a la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe negativo. ¿Por qué? Porque dudaron que Dios les daría la victoria. La duda siempre conduce a la desobediencia, y la desobediencia abre la puerta al desastre espiritual. Jesús fue muy claro en su advertencia sobre la tibieza espiritual. En Apocalipsis 3, 15, 16 dice: «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». La tibieza es el resultado de haber pasado demasiado tiempo en la tierra de la duda. Es cuando ya no te comprometes con nada, cuando ya no crees con pasión, cuando ya no te conmueve la cruz. Es cuando asistes a la iglesia, pero no te involucras, cuando escuchas la palabra, pero no la aplicas, cuando cantas alabanzas, pero no adoras de verdad. Amado hermano, si estás atravesando un tiempo de dudas, esta palabra es para ti. No es pecado tener preguntas, pero sí lo es dejar que esas preguntas ahoguen tu fe. La duda no se combate con lógica, se combate con intimidad. Cuando Tomás dudó de la resurrección de Cristo, Jesús no lo rechazó, le mostró sus heridas. Porque las respuestas que necesitas no siempre están en argumentos, sino en encuentros. Cuando vuelves a la presencia de Dios, cuando te rindes en oración, cuando te sumerges en su palabra, la fe vuelve a encenderse. Pero si insistes en quedarte en ese lugar, si te acomodas en la tierra de la duda, tu alma se apagará poco a poco. Y llegará el momento en que ya no sabrás distinguir la voz de Dios de tus propias emociones. La duda prolongada produce confusión y la confusión te hace vulnerable. Es por eso que el enemigo quiere que sigas ahí, alimentando tus inseguridades, dudando del llamado, cuestionando tu propósito, porque sabe que mientras estés paralizado por la duda, no serás una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero hoy el Señor te llama a salir de ese territorio. No estás solo,
No eres el único que ha tenido momentos de incertidumbre. Incluso los grandes hombres de Dios, como Elías, llegaron a sentirse así. Pero no te quedes ahí. No hagas de la duda tu morada. No edifiques tu fe sobre preguntas, sino sobre promesas. Vuelve al lugar donde escuchaste a Dios por primera vez. Vuelve a las lágrimas, al clamor, al fuego, porque solo allí la fe es restaurada. Recuerda que Abraham fue llamado Padre de la Fe, no porque nunca dudó, sino porque en medio de la duda eligió creer. Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué estás haciendo tú con tu duda? ¿La estás alimentando o la estás entregando a Dios? Hoy puedes tomar una decisión que marcará tu vida espiritual. Cerrar la puerta a la duda y abrir el corazón a la fe. No necesitas entenderlo todo para obedecer. Solo necesitas confiar en que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. No visites más ese lugar de incertidumbre. No permitas que tu alma se enfríe. Hay fuego en el altar de Dios. Hay vida en su presencia. Hay respuestas en su palabra. Vuelve, cree, camina en fe. Y verás cómo todo empieza a cambiar. El valle de la comparación, donde tu identidad se desintegra y el propósito se apaga. Uno de los lugares más tóxicos que puedes visitar en tu vida espiritual es el valle de la comparación. Puede que no tenga muros ni fronteras visibles, pero sus efectos son tan destructivos como cualquier prisión. Es allí donde muchos hijos de Dios pierden la alegría de ser quienes son, el gozo de su llamado y la gratitud por lo que Dios ya ha hecho en ellos. La comparación es un enemigo silencioso que desgasta la fe, carcome la identidad y enfría el corazón. ¿Te has encontrado alguna vez mirando a otros y sintiendo que tu vida espiritual es insuficiente? ¿Has sentido que tus oraciones no son tan poderosas como las de otros, que tu llamado parece más pequeño, que tus logros parecen irrelevantes frente a los de los demás? Eso es exactamente lo que el enemigo quiere, distraerte del plan de Dios para tu vida, haciéndote desear el plan de otro. La comparación siempre ha sido una trampa del enemigo. En la Biblia vemos cómo Caín se comparó con Abel y su envidia lo llevó al asesinato. Vemos cómo Saúl se comparó con David y la comparación destruyó su paz, su reinado, su sanidad mental. En ambos casos, el resultado fue trágico, porque cuando comparas tu camino con el de otro, no solo cuestionas tu valor, sino que acusas implícitamente a Dios de haberte dado menos. Muchos creyentes caen en ese valle porque no han entendido una verdad fundamental. Dios no repite diseños, Él no hace copias. Cada llamado es único, cada proceso tiene un ritmo diferente, cada propósito se manifiesta en su tiempo perfecto. Cuando intentas imitar el fuego de otro, puedes terminar apagando el tuyo. Cuando envidias la cosecha de otro, olvidas que tu siembra también dará fruto. Si perseveras, la comparación no solo daña tu percepción de ti mismo, sino que también corrompe tus relaciones. Comienzas a ver a tus hermanos en la fe como competencia en lugar de aliados. En lugar de celebrar lo que Dios hace en ellos, te sientes incómodo. En lugar de aprender, envidias. Y la envidia es una raíz amarga que, si no se arranca, envenena todo tu interior. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Pero hay algo aún más profundo. La comparación puede hacer que te alejes de tu propósito. Cuando te desvías para intentar vivir el llamado de otro, abandonas el tuyo, y entonces, por más que te esfuerces, sientes vacío, frustración, sequedad, porque el aceite de la unción no fluye en la imitación, sino en la autenticidad. David no pudo pelear con la armadura de Saúl. Tuvo que usar lo que él conocía, lo que Dios le había dado. Así también tú, tu unción, tu historia, tus talentos, tu voz,
Todo ha sido diseñado para cumplir una misión que nadie más puede realizar. Por eso, cada vez que visitas el Valle de la Comparación, te desconectas del cielo. Dejas de ver lo que Dios ha hecho contigo y comienzas a sentir que no es suficiente. Dejas de dar gracias y empiezas a murmurar. Dejas de caminar en fe y te detienes por inseguridad. Es un lugar que distorsiona tu mirada. Y cuando ves la vida a través de los lentes de la comparación, nunca estarás satisfecho. Siempre habrá alguien que tenga más, que haga más, que parezca más espiritual. Pero eso no significa que sea más valioso para Dios. Recuerda esto, Dios no premia la visibilidad, sino la fidelidad. Hay creyentes que nadie ve, pero que en el cielo son gigantes espirituales. Hay intercesores anónimos que con sus oraciones sostienen ministerios enteros. Hay pastores humildes que con lágrimas y amor cuidan rebaños pequeños, pero su recompensa será grande. No te dejes engañar por las apariencias. Lo que Dios valora no siempre se ve en redes sociales, en escenarios o en números. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. Él no buscó ser reconocido por los hombres, sino obedecer al Padre. Lavó pies, sirvió en silencio, se apartaba para orar. No se comparó con los fariseos ni con los líderes religiosos. Su enfoque era el cielo, y eso debe ser también nuestro modelo. No vivas mirando lo que otros tienen o hacen. Vive mirando a Cristo. Solo así mantendrás tu corazón sano y tu alma enfocada. La comparación es una visita peligrosa que muchos justifican. Dicen que les motiva, que les ayuda a mejorar, pero en realidad, en lo profundo, muchas veces solo alimenta orgullo o inferioridad. Y ninguna de las dos cosas viene de Dios. Cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas competir con nadie. Porque entiendes que no estás en una carrera contra otros, sino en una carrera hacia tu destino. Hoy el Señor te llama a salir de ese valle, a levantar tu mirada, a recordar que eres único, amado, escogido, con un propósito irrepetible. No mires más al lado, mira hacia arriba. Agradece lo que tienes, celebra lo que Dios está haciendo en otros y sigue sembrando con fe porque tu cosecha viene en camino. No visites más ese lugar que destruye tu valor, tu paz y tu propósito. Eres suficiente en Cristo, tu llamado es real, tu historia importa y lo que Dios tiene contigo no se parece a nada que hayas visto, porque es original como tú. El jardín de la autoindulgencia, donde se marchita la disciplina espiritual. Hay un lugar que muchos creyentes visitan con más frecuencia de lo que imaginan, y aunque a primera vista parece placentero, cómodo y hasta inofensivo, es uno de los sitios más letales para el alma. Me refiero al jardín de la autoindulgencia, un espacio donde el creyente deja de esforzarse, de vigilar su vida espiritual y comienza a justificar todo aquello que lo adormece, lo enfría y lo desconecta del fuego de Dios. Este jardín está lleno de excusas disfrazadas de descanso, de placeres disfrazados de recompensas merecidas, de permisividades justificadas por emociones o cansancio. Aquí, la carne encuentra refugio y el espíritu pierde fuerza. Es el lugar donde el creyente dice, Dios conoce mi corazón, Él entiende que necesito esto, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un abandono gradual de la disciplina espiritual que antes lo mantenía firme. ¿Qué es la autoindulgencia? Es ese permiso que uno se da para aflojar, para dejar de luchar, para ceder un poco y después otro poco. Es cuando uno comienza a decir, solo hoy no oraré, estoy muy cansado, solo esta vez me permitiré este pensamiento, no es tan grave. Dios me ama igual, aunque no haya leído su palabra en días. Y sí, es cierto, Dios nos ama incondicionalmente, pero no confundas amor con aprobación, ni gracia con permisividad. Jesús nos llamó a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Lucas 9:23. No hay nada cómodo en eso. No hay lugar para la indulgencia carnal cuando se trata de caminar con Cristo.
El camino del reino es angosto, cuesta arriba, lleno de decisiones que requieren renuncia, pero también está lleno de gloria, de crecimiento, de victoria. La autoindulgencia, en cambio, es una pendiente suave que te adormece mientras te aleja del fuego. Uno de los grandes peligros de este jardín es que al principio todo parece estar bien. Sigues yendo a la iglesia, escuchando alabanzas, quizás hasta participando de actividades, pero dentro de ti algo empieza a cambiar. Ya no hay lágrimas en la oración, ya no hay hambre por la palabra, ya no hay temblor santo ante la presencia de Dios. Todo se vuelve monótono, seco, religioso, y eso es porque tu espíritu está siendo debilitado por una rutina indulgente. El apóstol Pablo decía: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. ¡Qué declaración tan fuerte! Pablo entendía que incluso él, apóstol escogido, hombre de revelación profunda, podía ser descalificado si bajaba la guardia. ¿Y cuántos hoy están bajando la guardia en áreas privadas creyendo que no pasará nada? ¿Cuántos han cambiado la vigilancia por comodidad, el ayuno por entretenimiento, la oración por redes sociales? Este jardín es engañoso, se disfraza de descanso, pero es rendición. Se presenta como equilibrio, pero en realidad es tibieza. Y Jesús fue claro: a los tibios los vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Dios no quiere creyentes adormecidos por el placer, ni conformistas, ni superficiales. Él está buscando corazones que lo amen más que a sí mismos, que anhelen su voluntad por encima de su comodidad. Y es aquí donde debemos hacer una pausa profunda. ¿Estás justificando actitudes que Dios ya te pidió que abandones? ¿Has dejado de pelear por tu fuego interior porque estás cansado? ¿Has permitido pequeñas grietas en tu carácter, en tus hábitos, en tu consagración? Si es así, estás visitando este jardín. Y aunque las flores de la autoindulgencia se vean hermosas, sus raíces son veneno puro para tu espíritu. Dios hoy te está hablando con amor, pero también con urgencia. Él quiere despertarte, quiere avivar tu espíritu. Quiere sacarte de ese letargo que parece descanso pero es decadencia, porque Él tiene mucho más para ti. Pero ese más solo lo alcanzan aquellos que se niegan a sí mismos, que permanecen despiertos, que no se rinden ante la comodidad del alma. El enemigo no necesita empujarte al pecado escandaloso para destruirte. A veces, solo necesita adormecerte con pequeñas concesiones. Una serie aquí, una oración menos allá, un pensamiento permitido, un pecado acariciado. Y cuando te das cuenta, tu altar interior está destruido, tu sensibilidad espiritual apagada y tu autoridad menguada. Pero no todo está perdido. El mismo Dios que te advierte es el que extiende su mano para levantarte. Hoy puedes salir de este jardín. Hoy puedes recuperar tu fuego. Hoy puedes volver a disciplinar tu alma y entrenar tu espíritu. Sí, dolerá al principio. La carne se quejará. Pero después vendrá una gloria que no se puede comparar con nada de lo que este mundo ofrece. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieres, sino en tener el poder de decirle no a lo que te destruye. La verdadera madurez espiritual se refleja en decisiones privadas que solo tú y Dios conocen. Y la verdadera victoria se alcanza en el secreto, donde mueres a ti mismo y vives para Él. No visites más este lugar. Es peligroso, es seductor y sobre todo es mortal. Sal de allí hoy. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a la oración profunda. Vuelve a la palabra viva. Vuelve al ayuno. Vuelve a la presencia, porque allí y solo allí tu espíritu será fuerte, tu alma será libre y tu destino será claro. Dios te está llamando, no para que vivas una vida mediocre en el espíritu, sino para que seas un guerrero encendido por su gloria. Y eso no se logra en el jardín de la indulgencia,
sino en la montaña del sacrificio. Este cuarto lugar es quizás el más sutil y engañoso de todos. No tiene forma de bar, no se parece a una fiesta, no se manifiesta como una relación tóxica visible, ni siquiera como una práctica abierta de brujería o idolatría. No, este lugar es más silencioso, más peligroso, porque se camufla dentro del corazón del creyente. Me refiero al lugar del pecado justificado, ese espacio interior donde comenzamos a tolerar lo que antes confesábamos, donde empezamos a aceptar lo que antes reprendíamos, donde hacemos paz con lo que Dios claramente ha condenado. Muchos cristianos ya no están cayendo en el pecado por ignorancia, sino por negociación. Comienzan a construir argumentos para justificar lo que hacen. Se dicen cosas como: Dios conoce mi corazón, es solo una vez, todo el mundo lo hace, no es tan grave, al menos no mato a nadie, hay otros peores que yo, Dios es amor, Él me entiende. Y así, poco a poco, van transformando el altar de la santidad en una cueva de autojustificación. Este lugar es tan letal porque no requiere de movimiento externo. Puedes estar en tu casa, en tu iglesia, con tu Biblia en la mano y aún así habitar en él. ¿Cómo lo sabes? Porque ya no sientes convicción cuando pecas, ya no lloras en la presencia de Dios como antes, ya no sientes incomodidad cuando haces lo incorrecto y has perdido la sensibilidad espiritual que antes te llevaba al arrepentimiento profundo. Esa es una señal de alerta. Esa es una muestra de que estás habitando en el lugar del pecado justificado. La Biblia nos da un ejemplo aterrador de lo que este lugar puede causar. El rey Saúl fue ungido, elegido, respaldado por Dios, pero poco a poco comenzó a justificar sus decisiones. Cuando desobedeció la orden de destruir por completo a los amalecitas, él dijo: «Guardé lo mejor de las ovejas y del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová». Pero Dios no le había pedido sacrificios, le había pedido obediencia. Y por querer justificar su rebeldía con apariencia de adoración, Saúl fue desechado por el Señor. ¿Lo ves? A veces creemos que podemos disfrazar nuestro pecado con actos religiosos, pero Dios no se impresiona con excusas disfrazadas de espiritualidad. El apóstol Pablo escribió algo poderoso en Romanos 6:1-2. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque la gracia no es licencia para pecar, es poder para vencer el pecado. Pero muchos hoy han construido una teología que acomoda su estilo de vida, que les permite seguir con su orgullo, su lujuria, su mentira, su doble vida, todo cubierto con versículos mal interpretados y argumentos manipulados. Están usando la Biblia como escudo para no cambiar, y eso es mortal para el alma. Cuando tú justificas tu pecado, estás construyendo una fortaleza espiritual, una muralla que impide que el Espíritu Santo te confronte, te limpie y te transforme. Estás diciéndole a Dios: yo decido qué es pecado y qué no, y en ese momento tu voluntad reemplaza su palabra. Te conviertes en tu propio juez, en tu propio legislador, y eso es idolatría, porque has puesto tu opinión por encima de lo que Dios ya ha establecido. Este lugar también es alimentado por el orgullo, porque cuando alguien trata de corregirte, no lo recibes. Te ofendes, te defiendes, atacas, dices: ¿y tú quién eres para juzgarme? Y sin darte cuenta, estás cerrando tu corazón a la corrección divina. Estás poniendo filtros humanos sobre la verdad eterna, y eso, con el tiempo, te llevará a una insensibilidad espiritual total. Ya no oyes, ya no sientes, ya no lloras, ya no cambias. Hoy Dios quiere sacarte de ese lugar, quiere romper los muros de excusas que has levantado. Quiere arrancar toda justificación, todo argumento humano, toda mentira del enemigo que te ha hecho creer que puedes convivir con el pecado sin consecuencias. Porque la verdad es esta: el pecado que no se confiesa se fortalece y el pecado que se justifica se convierte en trampa.
La salida está en la humildad, en reconocer, en doblar las rodillas y decir: Señor, estoy mal, justifiqué lo que debía confesar, acepté lo que debía rechazar, permití lo que debía cerrar, perdóname. No hay restauración sin quebrantamiento, no hay libertad sin confrontación, y no hay gloria sin santidad. Tal vez has estado justificando esa relación ilícita, ese hábito secreto, esa adicción que crees controlar, esa actitud tóxica, ese rencor que llevas dentro, ese orgullo que no te deja pedir perdón. Hoy el Espíritu Santo te está mostrando que ese lugar te está destruyendo, que si no sales de ahí vas a perder la sensibilidad de oír la voz de Dios, vas a apagar el fuego, vas a vivir una fe mecánica, superficial, vacía, y eso no es lo que Dios quiere para ti. Él quiere devolverte la pasión, la pureza, el hambre, el temblor por su palabra, el deseo de agradarle. Pero para eso tienes que salir del lugar donde justificas lo que Dios te está pidiendo abandonar. No más excusas, no más argumentos, no más negociaciones. Hoy es día de rendición, de volver al altar, de volver a la verdad, de volver a la santidad. ¿Estás dispuesto? 5. El lugar de la tibieza espiritual, el frío disfrazado de cálido. Si hay un lugar que el cielo aborrece y el infierno aplaude, es este. No es un sitio visible ni fácil de identificar. No tiene puertas, ni luces, ni paredes, pero se siente como una niebla, como una rutina sin pasión, como un fuego apagado que todavía echa humo. Este es el lugar de la tibieza espiritual, ese estado del alma en el que ya no eres frío, pero tampoco eres caliente, donde te acostumbras a creer, pero ya no vibras con la presencia de Dios, donde hablas de fe, pero no caminas por ella, donde haces las cosas de Dios, sin el Dios de las cosas. Jesús habló con severidad sobre este lugar. En Apocalipsis 3, 15, 16, le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es una de las declaraciones más duras del Nuevo Testamento. Jesús no está hablando a los ateos ni a los impíos. Está hablando a una iglesia, a creyentes, a personas que pensaban que estaban bien, pero que en realidad habían perdido la llama. ¿Qué es la tibieza espiritual? Es cuando asistes a reuniones, pero ya no te conmueves. Cuando oras, pero sin lágrimas. Cuando lees la Biblia, pero no te confronta. Cuando cantas, pero no adoras. Cuando hablas de Dios, pero no lo escuchas. Cuando todo en tu vida cristiana se convierte en una rutina vacía, en una apariencia sin sustancia. La tibieza es un cristianismo sin cruz, una fe sin fuego, una vida sin temor de Dios. Y lo más peligroso de este lugar es que es cómodo. Nadie te confronta, porque externamente todo se ve bien. Aún conservas vocabulario cristiano. Aún dices: Dios te bendiga, estoy orando, gloria a Dios. Pero por dentro sabes que ya no arde como antes. Ya no te quebrantas, ya no ayunas, ya no te desesperas por su presencia. Ya no tiemblas ante su palabra, ya no lloras por los perdidos, ya no te despiertas de madrugada a orar. Te acostumbraste, te adormeciste, y eso es letal. El enemigo no necesita que te vuelvas un satanista para destruirte. Basta con que te vuelvas tibio, porque el tibio ya no molesta al infierno, ya no ora con autoridad, ya no intercede con poder, ya no es amenaza. El tibio se ha vuelto un espectador de la fe. Habla de lo que vivió, pero ya no lo vive. Y es que muchos no caen en el pecado por rebeldía, sino por pasividad, por dejar de cultivar lo que una vez ardía, por descuidar el altar, por apagar el primer amor, por silenciar al espíritu, por callar la voz de la conciencia, por querer vivir una vida cómoda, sin conflicto, sin guerra, sin batalla espiritual. Pero la vida cristiana verdadera es un fuego constante,
un altar encendido, una búsqueda diaria, una guerra contra la carne, y cuando esa llama no se cuida, se enfría, se apaga, y lo que queda es tibieza. La tibieza también se refleja en nuestras decisiones, cuando ya no priorizas a Dios, cuando cualquier cosa es excusa para no congregarte, para no servir, para no orar, cuando prefieres entretenerte que interceder, cuando el teléfono tiene más atención que la palabra, cuando Netflix reemplaza al espíritu, cuando los mensajes motivacionales te satisfacen más que las prédicas que confrontan. Cuando cualquier cosa ocupa el lugar de Dios, estás entrando en ese lugar peligroso, pero hay esperanza. La misma carta a la iglesia tibia trae un llamado a la restauración. Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. ¡Qué amor tan grande! A pesar del rechazo, de la indiferencia, de la frialdad, Él sigue tocando. Él no se rinde. Él quiere encender de nuevo tu corazón. Quiere devolver el fuego. Quiere restaurar tu altar. Pero necesita que abras la puerta, que reconozcas tu tibieza, que dejes de aparentar y vuelvas a arder. Hoy es día de despertar, de clamar como David: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Salmo 51:12. Hoy es día de volver al fuego, de buscarlo como antes, de llorar en su presencia, de estremecerse ante su voz, de volver al primer amor. No puedes conformarte con una vida espiritual apagada. No puedes seguir con una fe débil, superficial, vacía. Dios te quiere encendido, encendida, con pasión, con hambre, con fuego. Este es el último lugar del que hoy el Señor te quiere sacar. Sal del terreno de la tibieza. Vuelve a lo secreto, vuelve a lo profundo, vuelve a lo verdadero. Y recuerda esto: el tibio no avanza, solo sobrevive. Y tú no fuiste llamado a sobrevivir. Fuiste llamado a vivir en plenitud, en poder, en fuego y en santidad. Hay lugares que, aunque no tienen paredes ni puertas, habitan dentro de nosotros. Son espacios invisibles que frecuentamos con el pensamiento, con la emoción, con el alma, y el enemigo lo sabe. Por eso no siempre necesita llevarte físicamente a un sitio oscuro. Basta con sembrar en tu mente la costumbre de visitar lugares internos donde Dios ya no te quiere ver. Hoy quiero hablarte de esos lugares del alma, que aunque no figuren en ningún mapa, pueden ser más destructivos que cualquier callejón real. Son atmósferas espirituales, terrenos de vulnerabilidad, portales abiertos donde el enemigo susurra. Y si no estás despierto espiritualmente, puedes caminar hacia tu propia ruina sin darte cuenta. Tal vez piensas que tú no estás en peligro, que eres creyente, que oras, que vas a la iglesia, que conoces la Biblia. Pero déjame preguntarte algo que podría sacudir tus certezas. ¿Cuántas veces en tu mente visitas el lugar del rencor, del recuerdo amargo, del juicio hacia los demás? ¿Cuántas veces te sientas en el umbral del miedo, de la envidia, de la comparación? ¿Cuántas veces has caminado por los pasillos del orgullo espiritual sin siquiera notarlo? Esos también son lugares que el Espíritu Santo te está advirtiendo que no debes volver a pisar. La Escritura nos habla de la mente como un campo de batalla, y en ese campo se libran guerras invisibles. ¿Dónde está tu pensamiento cuando estás a solas? ¿Dónde se refugia tu corazón cuando atraviesas una dificultad? ¿A qué rincón corres cuando la vida te duele? Porque cada vez que visitamos un lugar de oscuridad interior, por más que nadie lo vea, estamos abriendo una puerta a la destrucción espiritual. Hay creyentes que viven con el alma acampando en el pasado. No pueden avanzar porque siguen regresando al lugar de la herida, al sitio de la traición, al recuerdo del abandono. Otros caminan todos los días hacia el pantano de la autocompasión, donde la víctima que llevan dentro gobierna y paraliza. Algunos más, sin darse cuenta, viven en el territorio de la queja y desde ahí
Todo lo que miran está contaminado. El enemigo es experto en hacerte creer que esos lugares son seguros, necesarios, incluso justos. Pero son prisiones disfrazadas de refugios. No te dejes engañar. Recuerda las palabras de Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. El llamado de Dios siempre implica un cambio de territorio. A veces físico, sí, pero sobre todo espiritual. Salir de lo viejo, dejar atrás los sitios que nos mantienen atados, romper con los hábitos mentales, emocionales y espirituales que te hacen dar vueltas en círculos. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar hoy. Dios no puede llevarte a tu destino si insistes en visitar los mismos lugares que Él te pidió dejar atrás. Tienes que cerrar la puerta de ese cuarto oscuro donde escondes tus temores. Tienes que dejar de frecuentar ese rincón de tu alma donde escondes el pecado con el que haces tregua. Tienes que levantar tu tienda de los lamentos, recoger tus cosas del valle del estancamiento y empezar a caminar hacia el monte de la presencia de Dios. Porque mientras más tiempo pases en lugares que destruyen tu vida espiritual, más difícil será escuchar la voz de Dios, entender sus señales, discernir su voluntad. El pueblo de Israel dio vueltas en el desierto durante 40 años, no porque Dios no supiera a dónde llevarlos, sino porque ellos seguían regresando en su mente y en su corazón a Egipto. Aunque físicamente habían salido, espiritualmente aún vivían en la esclavitud. ¿Te pasa eso a ti también? Hay lugares que dejaste con los pies pero no con el alma. La libertad real no se mide por tu geografía física, sino por el espacio espiritual que habitas. ¿Vives en el campo fértil de la fe o caminas por la sequedad del resentimiento? ¿Descansas en la paz de la presencia de Dios o te extravías en los laberintos de la ansiedad? El alma también tiene coordenadas y es tiempo de reubicarse. Hoy, Dios te está llamando a una limpieza espiritual, a un éxodo interno, a una mudanza del corazón, porque si no sales de esos lugares invisibles, terminarás destruido, aunque aparentes estar bien por fuera. El desgaste espiritual se refleja con el tiempo, y cuando ya no puedes orar, cuando ya no sientes gozo, cuando la palabra no te penetra, cuando la adoración no te conmueve, es porque tu alma lleva tiempo habitando en territorios contaminados. Dios te quiere libre, pleno, sano, pero necesita que colabores, que renuncies a visitar esos lugares que parecen cómodos, pero que destruyen tu alma. Que identifiques con honestidad cuáles son esos sitios que frecuentas sin darte cuenta y que empieces a caminar con determinación hacia un lugar nuevo, el lugar donde habita su presencia, donde el alma descansa, donde el corazón se renueva, donde el espíritu te fortalece. Hoy es un buen día para cerrar puertas, para quemar mapas viejos, para declarar: no vuelvo más a ese lugar. Porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel espiritual, pero no puedes avanzar cargando los territorios del pasado. Es hora de salir, de moverte, de obedecer. Tu libertad depende de eso. Y si esta palabra te está hablando, si sientes que Dios te está mostrando lugares interiores que debes dejar atrás, quiero que escribas ahora en los comentarios esta frase profética: hoy cierro la puerta a todo lo que destruye mi alma. Escríbelo como un acto de fe, como un paso hacia tu sanidad espiritual. Dale me gusta a este video si esta palabra ha tocado tu corazón. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estos mensajes de parte del Espíritu. Y no olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite, porque hay muchos que están a punto de entrar a esos lugares de destrucción, y una palabra a tiempo puede salvarlos. Has llegado al final de este mensaje, pero no al final del llamado que Dios está haciendo a tu vida. Todo lo que has escuchado hoy no es una advertencia más, no es un simple estudio bíblico ni una reflexión para entretener tu fe. Es un grito del cielo,
una sacudida divina, una señal urgente para tu alma, porque el Espíritu Santo está despertando a su pueblo. Está separando a los tibios de los verdaderamente encendidos. Está encendiendo una alarma para que tú no sigas caminando hacia la destrucción espiritual. 5 lugares, 5 trampas, 5 ambientes que parecen distintos, pero todos tienen algo en común. Debilitan tu relación con Dios, apagan tu sensibilidad espiritual y lentamente te separan del propósito eterno que el Padre tiene contigo. Ya no puedes darte el lujo de ser ingenuo. Ya no puedes seguir visitando lugares oscuros pensando que vas a salir ileso. Hoy, más que nunca, necesitas estar despierto, firme y vigilante. Tal vez, mientras escuchabas cada parte de este mensaje, sentiste que alguna de esas descripciones era para ti. Tal vez has estado coqueteando con las tinieblas disfrazadas de luz, visitando ambientes que enfrían tu fe, personas que te arrastran fuera de la voluntad de Dios o actitudes internas que has justificado una y otra vez, pero ya no hay más excusas. Hoy es el día para tomar una decisión radical. No se trata solo de evitar ciertos lugares físicos, se trata de cerrar puertas espirituales. Se trata de limpiar tu alma de lo que la contamina, de romper con lo que te debilita, de cortar relaciones que apagan tu fuego, de abandonar pensamientos, hábitos y ambientes que te roban el gozo, la unción y la visión. Porque sí, hay lugares que destruyen lentamente y hay decisiones que salvan eternamente. Dios no te está hablando para asustarte, te está hablando para salvarte. Porque todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay un camino de retorno. Él te llama como llamó a Adán en el huerto. ¿Dónde estás? No porque no supiera su ubicación, sino porque Adán ya no estaba en el lugar espiritual donde debía estar. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás donde Dios te quiere o estás en alguno de esos 5 lugares? La respuesta a esa pregunta definirá tu destino. Pero quiero decirte algo con amor. No estás solo. Esta batalla es real, pero no la peleas con tus fuerzas. Jesús ya venció al mundo, y en su nombre tú puedes salir de cualquier cueva, de cualquier cárcel espiritual, de cualquier atadura que te haya mantenido lejos de la gloria. Él ya venció para que tú no vivas como un esclavo, sino como un hijo, como una hija, como alguien que sabe quién es, a quién pertenece y cuál es su llamado. Toma este mensaje como una intervención divina, como una alerta enviada desde el trono de Dios, directamente a tu corazón. Porque Él te ama demasiado para dejarte morir en silencio. Te ama tanto que prefiere herirte con una verdad que sanará tu alma, antes que acariciarte con una mentira que te conducirá a la ruina. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque esta es la parte más importante. La decisión es tuya. Dios te ha hablado, su espíritu te ha inquietado, pero Él no forzará tu cambio. Él no te empujará fuera de esos lugares. Tú debes salir, tú debes levantarte, tú debes renunciar, llorar si es necesario, arrancarte de ambientes donde tu alma se está apagando y correr al altar del arrepentimiento, del fuego y de la restauración. Hoy te invito a hacer algo profético, no solo para sellar este mensaje, sino para declarar públicamente que estás tomando una decisión espiritual. Escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, no volveré a esos lugares. Escríbelo con fe, como un pacto, como una respuesta a la voz de Dios que te está llamando de vuelta. Cada palabra escrita en obediencia es como una piedra en el altar, y cada altar que levantas en fe abre puertas de victoria en tu vida. Comenta con sinceridad, con humildad, y si necesitas oración, también escríbelo. Estamos aquí como familia espiritual para orar contigo, para caminar contigo, para ayudarte a mantenerte firme. Y si este mensaje tocó tu vida, si sentiste que Dios te habló directamente, entonces no te vayas sin hacer algo muy importante. Dale me gusta a este video,
porque eso ayuda a que más personas vean esta enseñanza y puedan recibir también esta advertencia del cielo. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos mensajes que Dios quiere traer a tu vida. Cada nuevo video es una oportunidad para crecer, para aprender, para despertar más y más en el espíritu. Y comparte este video con alguien que sabes que necesita escucharlo. Hay personas que están caminando directo hacia la ruina espiritual, y tú podrías ser el instrumento que Dios use para salvarlas. No guardes esta palabra solo para ti, sé un canal de bendición. Hoy es un día de decisiones eternas, no hay tiempo que perder, no hay espacio para la tibieza. Este mundo está lleno de trampas, de caminos atractivos que terminan en muerte. Pero tú has sido llamado a caminar en santidad, en fuego, en autoridad. Tú has sido llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Y para eso necesitas cortar con todo lo que apaga tu espíritu. Cierra la puerta, sal de esos lugares y nunca mires atrás. Dios te espera con brazos abiertos, con un nuevo comienzo, con una nueva unción, con una identidad renovada. No más cadenas, no más distracciones, no más concesiones. Es hora de avanzar, es hora de brillar. Y recuerda siempre, el enemigo quiere robar tu alma, pero Dios ya te dio la victoria. Solo necesitas tomarla con fe, que el fuego del Espíritu Santo arda en ti con más fuerza que nunca, que su presencia te consuma, que su amor te envuelva y que su voz sea la única que guíe cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero hasta entonces, mantente firme, despierto y lleno de la gloria de Dios. No vuelvas a esos lugares. Tu vida espiritual vale demasiado.